Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, bendiciones en esta mañana. Les saludamos el día de hoy. Gracias a usted que lo hace también posible al estar en esta sintonía de esta programación que nos bendice cada día, cada mañana y cada atardecer, recordando preciosas palabras y alabanzas al Señor a través de las programaciones que se dirigen hacia usted. Bueno, queremos darle la bienvenida a este programa Tendencias de nuestro tiempo, que es llevado lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Le agradecemos su fina atención a esta programación que yo sé que ha edificado su vida, y esa es la idea, ese es el propósito, de que seamos edificados mutuamente con el manual precioso que es la bendita palabra del Señor. Y constantemente está el Espíritu Santo trabajando en cada vida. Si usted le deja, Él puede hacer cosas mejores. Y bueno, qué mejor que también en este día el pastor Natividad Ramos Ramos desde Monterrey, Nuevo León, México, ahí donde se encuentra en estos días para traernos la bendita palabra del Señor. Esta mañana no va a ser la excepción, ya que, bueno, estamos oyendo la escritura hablada en la segunda carta a los Corintios. Nos quedamos en el capítulo 7. Así es que esperando que sea de grande bendición a cada uno de sus corazones, de su alma, y que podamos ser sobreedificados bajo este lindo fundamento. Así es que vamos a darle la bienvenida al pastor en esta mañana para que usted aproveche también el tiempo.
Así es que, pastor, muy buenos días. Vamos a darle la conexión para que nos dé el audio. Gracias, hermano Isaí. Gracias por esta bendición tan preciosa, esta oportunidad de estar esta mañana con ustedes, y como siempre con la esperanza de tener una mañana que nuestra alma sea edificada. Y efectivamente estamos tratando sobre esta carta, segunda carta a los Corintios, que fue escrita, he dicho, a una iglesia llena de manifestaciones, de ciencia, de profecía, de fe, de conocimiento, a grado tal que Pablo les dijo: ustedes están enriquecidos en todo, pero una iglesia que no garantizaba buena conducta. Entonces, tanto así fueron los problemas que ahí se generaron, que he dicho, fueron necesarias 2 cartas para que la iglesia corrigiera rumbo. El apóstol Pablo había sido el fundador de esta iglesia, había sido su pastor, por supuesto. Sin embargo, después de que la iglesia se fundó, que el apóstol se va, hay una gran intervención de opiniones, de tal manera que cuando la iglesia pierde rumbo y se olvida de los principios de la fe, de la doctrina, y ahora va a basar sus decisiones en el qué dicen los demás, que yo le llamo la fe de opinión, invariablemente se cae en una tragedia espiritual. Muy bien, pues hermanos, esta mañana quiero decirles que el apóstol Pablo nos va a llevar a otro escenario. Ya le hemos oído hacer el mensaje pasado, hablamos acerca de cómo buscó que la iglesia de Corinto se reconciliara con él, no él con la iglesia, porque él dijo: a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido y a nadie hemos engañado, y no tenemos absolutamente ningún motivo para pedirles disculpa o perdón o reconciliarnos con ustedes. Ustedes han de reconciliarse con nosotros. Quiere decir entonces que se había hecho un trabajo muy intrigante, un trabajo donde buscaba ir quitando de los hermanos de Corinto el afecto, el aprecio, la confianza que tenían en el apóstol, y de esta manera entonces ponerlo a distancia. Para ellos, los falsos maestros y los judaizantes pudieran trabajar cómodamente sin la presencia molesta del apóstol. Pero en el capítulo 7 dijimos, el apóstol Pablo, pues podemos decir desde luego que ha finiquitado el problema de la iglesia de Corinto. Sin embargo, quedan todavía problemas pendientes. Hoy voy a entrar a uno de ellos, pero además quedaría pendiente todavía la cuestión de los judaizantes y de los falsos maestros. Es decir, se resolvió el problema con la iglesia de Corinto, pero eso nada tenía que ver con los judaizantes ni con los falsos maestros. Muy bien, pues voy a leerles a ustedes ahora en el capítulo 8, y el apóstol va a hablar acerca de una ofrenda que él se había comprometido cuando estuvieron allá en Jerusalén, en el famoso concilio de Jerusalén, que pues para mí no es un concilio, ni fue un concilio, pero le llaman concilio y nos vamos con concilio. Es decir, es un lenguaje convencional, porque no fueron todas las iglesias. Fue un problema que resolvieron 2 iglesias, la de Antioquía y la iglesia de Jerusalén. La de Antioquía, porque los de Jerusalén, algunos fueron a inquietar a los hermanos de Antioquía, diciéndoles que no podían ser salvos si no se circuncidaban y si no guardaban la ley. Así, categóricos, tajantes: no es cierto, ustedes no son salvos.
Y luego dicen que no inquietan a la iglesia. Por supuesto que la inquietan. Y entonces hubo un gran debate contra Bernabé y contra Pablo, de tal manera que entonces trasladan el asunto a la iglesia de Jerusalén, de donde estos eran miembros, para que entonces de esta manera se resolviera. Es decir, en Jerusalén. Y ya cuando terminó todo, le dijeron a Pablo, dice, reconocieron a Pablo, nos dieron las diestras de compañía. Por cierto, a Pedro, pues le darían ciertamente el que él fuera a los de la circuncisión. Pero a Pablo le dieron su diestra de compañía para que fuera a los gentiles. Y solamente dice, me pidieron una cosa, que donde anduviera y levantara iglesias, levantara ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. Que es muy interesante y yo quiero pensar, posiblemente no sea muy justificado mi pensamiento, pero me parece que está asociado a aquello de que empezaron a vender las propiedades y pues a comérselas. Sencillamente que al cabo, pues yo creo, pensaban, el Señor Jesús viene ahorita por la iglesia y Bernabé vende su propiedad, el otro vende su hacienda y todas esas cosas que estaban sucediendo, en las que yo no encuentro que el Espíritu de Dios haya ordenado que hicieran esas cosas. Y como las propiedades eran de ellos, pues tenían derecho, si querían venderlas y regalárselas en comida a los hermanos, pues muy su derecho. Sí, pero eso no cambiaba que la iglesia, que Cristo no vino, y que la iglesia quedara en pobreza. Digo, esta es una forma de pensamiento mío, no lo haga doctrina, por supuesto que no, pero se enfatiza mucho en el problema de los pobres, los hermanos pobres de Jerusalén. Entonces, ese es el antecedente de esta ofrenda. Le dicen a Pablo, te encargamos entonces nada más que no te olvides de los hermanos y levanta ofrenda. Muy bien, pues de eso voy a hablar esta mañana, porque creo que es un pasaje muy, muy bonito, delicioso. Y dice el apóstol, por cierto, Tito era el que había comenzado a hacer la promoción. Asimismo, hermanos, es decir, se los dice a los corintios, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad, pues de su agrado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico que aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, mas aún a sí mismos se dieron, primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Por tanto, como en todo abundáis, dice que, mire lo que les dice a los corintios, ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para nosotros. Ustedes son abundantes. Bueno, pues también quiero que sean abundantes en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la eficacia de otros la sinceridad también de la caridad vuestra. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Les está dando toda una tesis que a mí se me hace mucho decir para conseguir una ofrenda de los corintios. Tenía que trabajarlos mucho.
Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde el año pasado. En cuanto se mencionó la necesidad de los pobres allá en Jerusalén, ustedes levantaron la mano y dijeron: nosotros, hermano, nosotros vamos a apoyar. Ahora pues, dice, llevad también a cabo el hecho, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Como que les tenía mucha confianza, ¿verdad? Porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros desahogo y para vosotros apretura, sino para que en este tiempo con igualdad vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra falta. Que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Yo no sé si usted notó a qué horas mencionó la palabra ofrenda. Nunca, nunca. Trata este asunto de pedir ofrenda con mucha sutileza. Muy bien, pues hermanos, entremos en materia. Estamos ya en el capítulo 8 de esta segunda carta a los hermanos de Corinto. Aquí empieza la segunda parte de esta carta, diríamos. Porque el problema Corinto, dije, ya ha sido resuelto. Puede decirse que ya ha sido resuelto. Y ahora el apóstol se enfoca a otros asuntos que tiene pendiente. Porque él, después de Corinto, quiere irse a Jerusalén. Que por cierto será su último viaje. Muy bien. De tal manera entonces, él tiene un compromiso que adquirió en Jerusalén de levantar ofrenda para los pobres. Así que lo vamos a ver al apóstol como el organizador de una gran obra de beneficencia cristiana, de una gran colecta en todas las iglesias del Asia y en las iglesias de Europa. ¿Sí? Como serían las iglesias de la Galacia y muchas más de la iglesia, de las iglesias de Europa, como serían las de la región de Macedonia, que sería Filipos, que sería Tesalónica, y por supuesto toda la región de la Acaya, en la que se encontraba la iglesia de Corinto, y que están desde el verso 1 hasta el verso 15 de este capítulo 8 que ya he leído. Y yo quiero que usted lo escuche con expectación. Sin duda, esa ofrenda debió ser muy cuantiosa y que fue promovida para ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén, que ya he dado un antecedente. Y desde luego que eso de levantar ofrendas son cosas muy propicias para las conjeturas, para las malas interpretaciones, para las interpretaciones deliberadas. Así que hasta levantar una ofrenda podría convertirse en una brasa en la mano. Y el apóstol fue muy cauteloso. Es decir, no hay duda que salir bien librado de un cargo semejante que le había hecho el liderazgo de Jerusalén, pues era toda una hazaña, no solo de carácter administrativo, sino moral, porque usted sabe cuántas quejas se dan. Es que se levantó una ofrenda grande y llegó muy poquito. ¿Y quién es el que estuvo al tanto de la ofrenda? Pues el hermano fulano o mangano. Ajá.
La suspicacia está de por medio, la suspicacia está siempre a la mano. De tal manera que este es un asunto no nomás administrativo, sino un asunto que revestía condiciones morales. Y mucho más lo sería a causa de los críticos del apóstol, que siempre estarían al acecho. Y mucho más cuidado en el hacerlo, fíjese bien, en hacerlo llegar tal como les hubieran entregado, a grado tal que el apóstol habría de decir: si es mucha la ofrenda, pues yo voy a pedir que manden una delegación. Porque incluso, por cierto, cuando Pablo llegó a Jerusalén con la ofrenda, pues yo no encuentro ni siquiera que Santiago le haya dicho: hombre, hermano, muchas gracias. Fue algo así como: ahí ponlo. Oye, tienes este problema aquí. Yo no encuentro que Santiago le haya dicho, dado las gracias. Posiblemente sí lo hizo, pero Lucas no lo escribió. Y mucho más cuidado, dije, en hacer llegar una ofrenda, sin desviarla de su propósito. Y quiero señalar algunas expresiones del apóstol, que nos habla mucho del cuidado con que se dirige a los corintios después del conflicto tan reciente contra él que acaba de ser finiquitado. Expresiones de las que alguien escribió que es por demás notorio que el apóstol huye. Y escuche bien, que hasta con cierta repugnancia, escúcheme bien lo que le voy a decir, evita nombrar esta colecta en términos de dinero. Como común se hace, se habla en dólares. Necesitamos 100,000, 500,000 dólares, o en pesos, o en euros, o en otros términos de moneda. No lo hace. El apóstol no se ocupa de mencionar las cosas de esa manera, sino sutil e inteligentemente lo hace solo en términos de ofrenda. Solamente en términos de ofrenda. Y note esto. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Digo, porque el apóstol en todo nos da cátedra. Si fue para esto, para recoger una ofrenda, nos dio cátedra. Donde les dice: asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Y realmente, como hay lugares donde las iglesias están emproblemadas por las famosas ofrendas que se han levantado. Pero bueno, mejor me regreso a leer los versículos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Las usa como ejemplo. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, porque los de Filipos eran una iglesia muy pobre, y les habrá de decir a los corintios: qué bueno que yo a ustedes les prediqué gratis, porque mis necesidades las suplieron los hermanos de allá de Macedonia, los hermanos de Filipos. Abundaron en riqueza de su bondad, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico, aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, porque al parecer el apóstol pues le parecía demasiada la ofrenda de gente tan pobre que parecía que no la quería aceptar, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia. No está diciendo que aceptásemos los 1,000 o 2,000 o 3,000 dólares.
ni los rublos, ni los yuanes, ni los euros. Lea que aceptásemos la gracia, así le llama a la ofrenda, y la comunión del servicio para los santos. Y les pregunto, ¿les habló acaso de dinero? Hasta lo que acabo de leer, usted no percibe ni la más leve ambición por la palabra dinero. Porque el que piensa en dinero y en dinero, pues hablará de dinero. ¿O qué no dijo el Señor Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca? Pero vea, aquí en el verso 4, llama gracia a esa colecta. No dice este dinero, esta ofrenda, no, gracia, esta gracia. Pues dijo que los macedonios les pidieron con muchos ruegos que aceptásemos la gracia. Allí le llama comunicación para los santos. En el verso 20 va a llamar a la ofrenda esta abundancia. Mire qué bonito, esta gracia, hermanos, esta comunión para los santos y esta abundancia. Y en el 9:5 les pide que preparen su bendición. Otra manera de hablar de la ofrenda. Por lo menos a los corintios, un año antes de escribir esta carta, les había pedido en 1 Corintios capítulo 16, del 1 al 4, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan colectas. Pero lo que se deja ver, debido a las dificultades que había en la iglesia de Corinto, ahora apenas retomaron el tema de esa ofrenda. Lo habían dejado pendiente. Que nos deja claro, por cierto, muy claro, que debido a las dificultades que ha habido en esa iglesia, pues causado por los judaizantes, hasta esa ofrenda la habían suspendido. Por lo que ahora se trata de avivar ese proyecto, ese encargo que le habían hecho los hermanos de Jerusalén. Y vea cómo lo hace. ¿Con qué estrategia? Digo, porque yo estoy disfrutando el estilo del apóstol Pablo en esta enseñanza, hasta el cómo manejar una cuestión de ofrenda. ¿Con qué estrategia? Primero, en el capítulo 8, se dirige a los corintios y con sumo cuidado les trata sobre esta cuestión de la ofrenda. Lo propio, diría cualquiera, pues sería dar tiempo a que la comunión que acaba de ser restaurada se consolidara. Bueno, sí, debería ser así. Pero ¿para qué cree que es la gracia de Dios en circunstancias como esta? Pablo nos está enseñando que aún en el ofrendar para el pueblo y para las cosas de Dios, es un asunto sobrenatural de la gracia de Dios. No podemos verlo como un mero levantar dinero. Es una operación sobrenatural de la gracia de Jesucristo. Que en circunstancias como esta, la gracia hace aceptable lo que de otro modo no sería aceptable. Por eso, lo primero de lo que el apóstol les habla, entrando al capítulo, es sobre la gracia. Y les dice, os hacemos saber, o lo que sería igual, queremos que ustedes lo sepan, corintios. ¿Qué quieren que sepamos? Lo que hace la gracia de Dios, aún en las iglesias muy pobres,
aún para dar una ofrenda, que tiene que haber de por medio solicitud a Dios, oración a Dios, para que Él haga valer la petición y aprenda esta verdad. La gracia es el corazón de la doctrina del apóstol Pablo. Y eso debe ser lo que corra en nuestro ser interno. La gracia, que es el favor de Dios. Que yo decía, la gracia de Dios es lo que hace que la gente nos diga que sí cuando quisiera decirnos que no. La gracia que hace que nos abran la puerta cuando quisieran cerrárnosla en la nariz. Eso es lo que hace la gracia, el poder de su gracia. Pablo no está llevando la ofrenda a términos meramente de pesos y centavos en mi lenguaje, sino que está llevando esa ofrenda en términos de una participación conjunta con la gracia de Dios, que creo que esta es una buena clave que tenemos que tener en cuenta cuando se solicita apoyo del pueblo. La gracia, que es el favor de Dios, que contra toda posibilidad hizo posible que se levantara una abundante ofrenda de las iglesias de Macedonia, que eran iglesias pobres, particularmente la iglesia de Filipos. Se los dice en la carta. Sin duda, el apóstol buscaba motivar a estos mezquinos corintios. Habían sido muy mezquinos con él, pues nunca le dieron nada. Y dirían, pues no pidió. En cambio venían otros y los esquilmaban. Mezquinos corintios, que tendrían a flor de labio el clásico, bueno, es que no podemos hacerlo. Les hace saber lo que ha pasado en las iglesias de Macedonia. Fíjese qué estrategia. Primero les pone como ejemplo a las iglesias muy pobres, que teniendo en contra dos circunstancias que justificarían que se quedaran al margen de hacer esa ofrenda. Una, que estaban siendo perseguidos, y otra, su mucha pobreza. Pero en quienes se juntaron lo que Pablo describe como profunda pobreza, pobreza sobre pobreza, los hermanos, que en griego significaba que la condición económica de esos hermanos iba descendiendo como se baja de una montaña pronunciada. ¿Siente que sus ingresos van así? ¿Ve? Sus ingresos se iban desplomando a gran velocidad. Pero dice el apóstol que esa profunda pobreza se juntó con la abundancia de gozo. Gozo que, al contrario de sus ingresos, ese iba hacia arriba. Pobres, pero muy gozosos en Cristo. La gracia de Dios. La gracia de Dios. No el convencimiento meramente de las palabras de Pablo. Su dinero iba en sentido contrario, iba para abajo. Yo digo, qué dilema. Si nuestro gozo tiene que ir necesariamente en la misma dirección que va nuestro dinero. Es decir, en proporción de cómo vaya nuestro dinero, si va para arriba, nuestra alegría va para arriba. En ellos sucede lo contrario. La economía para abajo y el gozo de ellos para arriba. Alabado sea Dios. Y Pablo dice que dieron, pero escuche esto. Dice que antes que dar, se dieron a sí mismos. Primeramente se dieron al Señor Jesús y luego a nosotros. Se ha dicho que esas son las paradojas de la gracia, las contradicciones. Dar aún no teniendo resueltas sus propias necesidades.
desde la profundidad de su pobreza. Quiere decir que estaban hundidos. Desde ese no tener. Y no desde la cumbre de una buena posición económica. Y aquí el apóstol está haciendo un contraste. Esa no era la condición de Corinto. No estaban en tribulación, tampoco estaban en pobreza. Pero el apóstol los conocía. Oiga, como que esta iglesia necesitaba que la pastoreara un especialista. Y conociendo que esos daban y luego reprochaban, lo que decían los viejos, dan pan pero con cordonazo. El apóstol logra esa coyuntura para decirles a los corintios que se gloriaba de haberles dado el evangelio gratis. Que él, a cambio de ese que no le dieron nada, él los enriqueció a muchos. Y es interesante, y aquí repito lo que les dijo, porque en toda abundancia, por tanto, como ustedes están en toda abundancia en fe, abundan en palabra, abundan en ciencia, en amor para nosotros, pues ¿qué les parece si son abundantes también con esta gracia? Les tenía mucha confianza. Y en el capítulo, yo digo, no hay como dar con gozo. Si usted va a dar algo, délo con alegría, con todo su corazón, siempre con alegría, con gracia. Porque el Señor siempre bendice al dador alegre. Y en el capítulo 9, del verso 1 al 5, de nuevo, el acto inteligente del apóstol. Mire lo que les dice: por cuanto a la suministración de los santos, por demás me es escribiros. Es decir, ni siquiera debería yo estarles recordando esto, porque conozco vuestro pronto ánimo. Porque cuando se les dijo la primera vez, todos levantaron la mano, tenían un pronto ánimo. Pero oigo al apóstol decir así, y no sé por qué. Siento que las palabras del apóstol no dejan de ser una ironía. Pues de lo contrario sería una hipocresía del apóstol. El decirles, son gente de fe, son gente de ciencia, son gente que abunda en palabras, son gente que abunda en solicitud, están al pendiente allí unos de otros, y ahora les está diciendo que ni siquiera necesita recordarles, que no es necesario. Es decir, que él está cometiendo algo innecesario. A ustedes yo no necesito recordarles. Ustedes son gente que propone y cumple. Alabado sea Dios. Porque si no fuera, es decir, esto es una ironía, dije. Porque si no fuera una ironía, pues tendría que ser una hipocresía del apóstol Pablo. Pues les dice que él se gloría de que son de pronto ánimo. No, yo, hermanos, me ufano, me alegro, cuento lo animoso que ustedes son. Y yo les diría, bueno, sabemos que ustedes están preparados desde el año pasado. ¿Por qué tendría que recordarles? Pues porque no están preparados, porque no han hecho nada. Desde el año pasado. Y el verso 2. Pero vea esto. Mas he enviado a los hermanos, es decir, antes de que llegue yo por Corinto, estoy mandando hermanos que vayan en una avanzada, vayan primero, vayan adelante, para que trabajen con ustedes esta cuestión. No sea que vinieran conmigo macedonios, que son buenos gente ofrendando, y descubran que ustedes no han hecho nada, que están desapercibidos.
nos avergoncemos nosotros. O sea, les estoy mandando gente de mi equipo, pues por precaución. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esta iglesia preciosa de Corinto? Sí hay iglesias corintias. Es decir, fíjese bien, en esto de la ofrenda, no sea que viniendo conmigo gente de Macedonia y os hallaren desapercibidos, pues yo que me he ufanado tanto y que me he gloriado de ustedes, pues caiga yo en una vergüenza. Hermano Pablo, usted dijo del ánimo de ellos, que cuando ustedes dijeron eso, medio mundo levantó la mano, dijo sí quiero. ¿Y ahora qué les ha pasado? Y otra ironía. Pero como quiera, le dice Pablo, como quiera, les tengo mucha confianza. Estoy confiado de vosotros. Otra ironía. Y no deja el apóstol de hablar del ánimo de los de Macedonia. Pues aunque el apóstol les había pedido esa ofrenda, a ellos no los presionó ni les recordó. Y el apóstol, al ver su ofrenda tan grande y tan abundante, preciosos hermanos de Macedonia, tuvo cierta reticencia, batalló para aceptar no la ofrenda, sino cuantiosa ofrenda. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Por eso diría el apóstol a los hermanos de Tesalónica: en el día del Señor ustedes serán mi gloria. ¿Qué significaría algo como esto? El día que estemos todos reunidos con Cristo, yo voy a decir: Señor Jesús, mira, ya están los hermanos de esa iglesia tan preciosa de Macedonia. Es que son récords que se quedan para la eternidad, conductas que quedan escritas para siempre. ¿Qué le parece? Y dice que los hermanos de allí, al contrario, en el capítulo 8, versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia. De nuevo, no habla de dinero. Porque hay gente que le gusta mucho hablar de dinero, aunque no sepa ni predicar, o aunque no predique casi nada. Pero de dinero abundan las palabras. Pero hasta aquí, insisto, no he hablado del porqué de esa ofrenda. Lo que nos remite a la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 10. Aunque en la introducción dije una síntesis. Esto fue en Jerusalén. Los apóstoles reconocieron el ministerio de Pablo a los gentiles, que después la iglesia de Jerusalén estaría inconforme con el evangelio que Pablo le predicaba a los gentiles, porque ellos querían necesariamente que los sometiera a la judaización. Por eso mandaban a los judaizantes detrás de Pablo y les dieron, dice, su diestra de compañía. Solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Y dice Pablo: eso es lo que yo hice. Y ahora dice a los corintios que convenía que enviaran una delegación a entregar su ofrenda. Sí, les tenía una confianza enorme. La suspicacia de por medio. ¿Cuánto le toca a Pablo? Y si fuera muy significativa la ofrenda, entonces irían con él a entregarla. Pero esto de la ofrenda a los santos de Judea tiene muchas implicaciones en las cuestiones de fe, que este es el punto que yo quiero señalar. No era simplemente una ofrenda y ahí está el dinero ese. No, tenía implicaciones en las cosas de la fe. Usted me dirá: ¿en qué? Veamos eso más de cerca. Y contra lo que nunca hago, pediría apoyo a la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 30 al 31.
que no es la carta que estoy explicando. Es conveniente, antes que nada, ver esta ofrenda en perspectiva, que era una ofrenda de los gentiles, ¿sí?, a los judíos cristianos en la pobreza. Déjeme quitarle todos esos palabras de alrededor. Era una ofrenda de gentiles a judíos. Se acabó. Así categórico y tajante. Eso haría saltar alguno de sus asientos. Porque hay unos muy reticentes que dirían: no, dinero gentil contaminado. Esa era una cosa que preocupaba al apóstol. Bueno, diríamos, simplemente pues no la quisieron, hermano. Pues llévesela o regrésesela a los hermanos de las iglesias. Pero esa no era la cuestión de fondo. Tan grave era eso de recibir la ofrenda o rechazarla, que el apóstol pidió a la iglesia de Roma que oraran por esto, que lo ayudaran orando por mí a Dios. Por un lado, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, los judaizantes, los enemigos de la fe, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. ¿Qué implicaciones tenía eso? Para eso hay que partir del hecho fundamental de la fe en Cristo, que la iglesia es cuerpo de Cristo, sean estos judíos o gentiles, y necesariamente la ofrenda era porque había un vínculo de comunión entre judíos y gentiles en la iglesia. Somos un solo cuerpo. Y si la iglesia de Jerusalén rechazaba esa ofrenda por ser de los gentiles, aunque cristianos, estarían negando el señorío de Cristo sobre toda la iglesia, y aún más, estarían rechazando la comunión con la iglesia del Señor. ¿Qué le ha parecido estas ideas en esto que pareciera una simple ofrenda? No, hay implicaciones administrativas, hay cuestiones que tienen que ver con la fe, como acabamos de ver, pero una cuestión fundamental: siempre que usted solicite apoyo para la obra de Dios, no olvide pedirle a Dios que su gracia participe. La gracia de Dios hizo que los hermanos pobres de Macedonia sacaran dinero no sé de dónde. La gracia produce de donde no hay. Así que esta mañana, mis hermanos, no he querido omitir esta historia, he querido traerla a colación para que usted, pastor, para que usted, ministro, pues saque tesoro de ahí, porque yo sé que ustedes son hábiles para desarrollar las ideas. Pues entonces, ahí tenemos esta gran enseñanza. Mis hermanos, pues que Dios los bendiga. Hermano Isaí. Amén, pastor. Gracias una vez más esta enseñanza maravillosa. Así es, hay muchas maneras de poder ayudar a nuestra gente, y nuestro hermano Pablo nos dio un ejemplo cómo podemos hacerlo. Bueno, queremos agradecerle su fina atención a este programa, recordándole a usted que estaremos de regreso este próximo lunes. Si el Cristo de la Gloria no ha venido todavía, aquí estaremos a través de este programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Una esperanza lenta y el ánimo cansado del fiel luchador. En la esperanza viva que Cristo al mundo pronto volverá. Y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios espontáneamente se está derramando sobre el vencedor. Día ni hora sabe ninguna criatura, solamente el Padre Eterno
pero sí sabemos que muy pronto volverá. Día ni hora sabe ninguna criatura, solamente el Padre Eterno, pero sí sabemos que muy pronto volverá. Sí, volverá, sí volverá. Día ni hora sabe ninguna criatura, solamente el Padre Eterno, pero sí sabemos que muy pronto volverá. Día ni hora sabe ninguna criatura, solamente el Padre Eterno, pero sí sabemos que muy pronto volverá. El mismo Cristo dijo: he aquí un poquito y no me veréis. Y otra vez os digo que entre otro poquito y luego me veréis. He aquí, soy el camino que ya bien sabéis, y vendré luego para que donde vivo vosotros también estéis. Día ni hora sabe ninguna criatura, solamente el Padre Eterno, pero sí sabemos que muy pronto volverá. Día ni hora sabe ninguna criatura, solamente el Padre Eterno, pero sí sabemos que muy pronto volverá. Sí, volverá, sí volverá. Día ni hora sabe ninguna criatura, solamente el Padre Eterno, pero sí sabemos que muy pronto volverá. Día ni hora sabe ninguna criatura, solamente el Padre Eterno, pero sí sabemos que muy pronto volverá. Gloria al Señor. Bueno, queremos recordarle, le recordamos una vez más este lunes a esta misma hora, Tendencias de Nuestro Tiempo. Este es un programa, es de edificación para su vida. Bueno, también usted puede escucharnos a través de Tendencias de Nuestro Tiempo en el YouTube. Usted pone eso y también usted encontrará todas las enseñanzas que es transmitidos aquí a través de esta programación de Radio Oración y también de la XCOK en la ciudad de Monterrey. Es una enseñanza todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, tiempo central. Y queremos agradecerle a usted que es fiel seguidor de la doctrina, la parte básica. Esta enseñanza el día de hoy, la ofrenda, es algo especial, lindo, maravilloso, que ha sido bien aplicado. Gracias, pastor, una vez más por este día, por esta explicación. Vamos a dejarle con nuestra información para que de esta manera usted, si desea comunicarse con nosotros, no dude en hacerlo. Tendencias de Nuestro Tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo.